Buenas tardes, hermano, hermana, que está viendo este video. Hoy vengo con usted a compartir una pequeña reflexión de la gracia inmerecida de Dios para con nosotros. La gracia inmerecida de Jesús hacia mí, hacia usted, a toda la humanidad. Y para esto vamos a leer el capítulo 6 de Génesis en sus versículos 7 y 8. Vamos a estar viendo qué es la gracia de Dios y también cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos la palabra del Señor en el capítulo 7, que habla como con un enojo. Prácticamente ahí está enojado el Señor, de tal grado que dice que raerá, quitará de la faz de la tierra a la creación, a su hombre, al reptil, a toda ave del cielo. Era tanto el enojo de Dios, porque en ese tiempo el pueblo, su creación, estaba en pecado, vivía más en los placeres mundanos y no hacían lo que a Dios le agradaba. Pero dice la palabra en el versículo 8 que hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, y este hombre fue Noé. Pero, ¿qué es la gracia? Sí. La gracia viene a nosotros como un regalo inmerecido. La gracia de Dios viene a nuestras vidas como eso, como es algo inmerecido, algo que no es como un derecho humano, que cuando nosotros nacemos ya lo tenemos como parte de nuestro derecho. Simplemente es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, por el simple hecho que dice la palabra del Señor Jesús, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y eso nos da la oportunidad de también nosotros hallar gracia y ser hijos de Dios. Pero, ¿por qué no tenemos o no somos nosotros el pueblo escogido? Simple y sencillamente dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no tenemos esa gracia. Pero tenemos un Dios amoroso, un Dios que también se enoja cuando nosotros hacemos lo malo, a tal grado que nos hemos dado cuenta que en varias ocasiones Dios ha quitado de esta tierra a la humanidad. Ha desaparecido pueblos, ha desaparecido naciones a causa de la idolatría, a causa de que no hacen lo recto delante de los ojos de Dios. Pero, como les digo, tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama y que nos dio a su Hijo para que a través de Él podamos nosotros, dice en la palabra de Dios, que en Hechos 15:11 dice que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Entonces nos damos cuenta de que la gracia de Dios no es cualquier cosa comparado con cualquier cosa humana que alguien nos pudiera dar. Vamos a hacer referencia o agarrar un ejemplo como esto, que un hombre aquí sobre la tierra venga y te diga: hermano, hermana, amigo, te regalo un terreno, y ese terreno tú lo tienes que trabajar, lo tienes que limpiar, lo tienes que construir, lo tienes que vivir, para que en los momentos que tengas que refugiarte, ahí tienes un lugar seguro para estar. Te puedes refugiar de la lluvia, del sol, de cualquier inclemencia del tiempo, pero también tienes un lugar donde descansar, un lugar donde tú te sientes seguro, acogido, donde tú puedes estar con tu familia,
donde tú puedes ser tú mismo sin temor a nadie. Pero eso es un regalo que el ser humano te puede dar, un terreno. Pero ¿qué pasaría si un ser humano viene y te da un terreno, pero no lo trabajas, no lo limpias, no los construyes y no haces nada, nada más lo tienes ahí? Llegará el momento que vas a necesitar un techo, un refugio, un lugar donde resguardarte, un lugar donde quedarte, donde estar, pero no lo vas a tener por el simple hecho de que no te esforzaste a trabajarlo y hacer algo para que tengas un lugar seguro donde estar. La gracia del Señor es algo parecido, es algo que Dios nos regala, nos da, para que nosotros a través de su Hijo Jesucristo tengamos la salvación, seamos salvos, tengamos la vida eterna. Pero también tiene su trabajo. También tenemos que esforzarnos por ser salvos, no solamente por la gracia. El Señor nos da la gracia, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. Debemos respetar los mandamientos, hacer lo que Dios manda, hacer lo que a Dios le agrada, aborrecer las cosas del mundo y vivir para Dios. Amado hermano, le invito a que analice, a que medite un poquito qué es la gracia del Señor para con nosotros. Si Dios, siendo Dios, halló gracia en los ojos ante Noé, y así ante varios hombres. Un ejemplo de ello también es Pablo. Recordemos que Pablo dice en la palabra en 2 Corintios 12, 8 y 9, dice de la siguiente manera. Dice, les vamos a dar el 7, 8 y 9, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos damos cuenta de que cómo hace referencia a ese dolor, a esa necesidad que sentía Pablo, que se refería a un aguijón en mi carne. Y lo dije así: me dieron un mensajero de Satanás que me abofeteara. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Y cuando dice, de lo cual 3 veces rogué para que Dios me lo quitara, pero el Señor me dijo: bástate con mi gracia. Amén. Entonces, el cristiano, hermano, siempre va a hallar gracia ante los ojos de Dios. Siempre va a ser bien visto cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero también eso no implica o no nos hace excepción de que nosotros no tengamos que padecer, de tener sufrimiento, necesidades, angustia, dolores, enfermedades. Todas esas cosas van a llegar a la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios al que ama disciplina, Dios al que ama reprende. Si Dios no nos permitiría pasar necesidades, angustias, tribulaciones, ¿qué sería de nosotros? Vivir una vida cómoda, una vida placentera, sin preocupaciones, sin necesidades de nada. No tendrías prácticamente la necesidad de nada. Entonces, quizá llegaría en tu mente humana decir: ¿para qué quiero a Dios si yo estoy bien? Pero Dios, porque nos ama, permite esas cosas en nuestras vidas. He escuchado en algunas ocasiones decir que ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios en los momentos que yo lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios en los momentos que yo estaba enfermo? ¿Dónde estaba Dios cuando mi familia? ¿Dónde estaba Dios cuando los niños? ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado ahí.
Y si Dios nos permite que las cosas pasen, que las necesidades vengan, es para que nosotros vayamos ante la presencia de Él, nos postremos, oremos y le pidamos y le digamos nuestras necesidades, qué nos preocupa, qué nos agobia, qué nos lastima. Entonces, allí es donde está Dios. En ese momento ahí estaba Dios, simple y sencillamente. Que nosotros, nuestros ojos carnales, no nos permiten ver. Hay veces cuando está la necesidad, que ahí está Dios. Y así nos habla Pablo. Pablo nos dice que él pedía porque fuera sano de ese aguijón que le atormentaba. Pero le dijo: Señor, bástate con mi gracia, Pablo. Bástate con mi gracia. Entonces, hermano, la gracia de Dios es algo muy, muy bonito. Muchos hombres hallaron gracia ante los ojos de Dios y no fueron avergonzados, sino fueron enaltecidos, fueron probados, pero siempre estuvo Dios con ellos. En estos momentos, en estos tiempos de angustia, en estos momentos de necesidad, en estos momentos de la pandemia, de estos casos que se están viniendo a nuestras vidas, que nosotros lo estamos viendo, ¿qué estamos haciendo? En una enseñanza, una vez, escuché esto: ¿quién reina en tu vida? ¿Cómo puedes darte cuenta quién reina en tu vida? ¿El temor de Dios está en ti? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Una de las cuestiones fue esta: ves las cosas, ves las necesidades, ves lo que se está cumpliendo de la palabra de Dios y te da igual. Te da igual los placeres mundanos, te da igual hablar que los demás, te da igual hacer las cosas que los demás hacen, comportarte de una manera que no es adecuada ante Dios. Si te da igual todas estas cosas, creo que necesitamos que Dios nos rescate inmediatamente. Pero si reina en ti, que estás viendo la necesidad, lo primero que tú haces es postrarte ante la presencia de Dios y pedirle: Señor, ayúdame a poder ayudar a los demás. Ayúdame, Señor, ante la prueba, ante la necesidad, ante las angustias que vengan a mi vida, tú seas mi torre fuerte, que tú seas mi roca, mi refugio. Seamos coherentes en esto, hermano. Busquemos qué es lo que Dios está queriendo para mí y yo lo estoy ignorando. Vienen cosas muy feas. Desafortunadamente, las redes sociales son algo bueno, en cierta manera, pero también ha causado un impacto muy grande en la vida de los jóvenes. Y Satanás está trabajando de esta manera, no porque yo lo digo, es visible, porque la palabra de Dios dice que la ciencia aumentará. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que la juventud está siendo cautivada por las redes sociales, por el internet, por un montón de cosas que la internet ofrece al joven, a todo ser humano, que eso vino a perjudicar a mucha juventud, a pervertirse, a tener esa oportunidad de poder hablar con otra persona y poder decirle tu sentimiento sin importarte qué es lo que vaya a pensar. Cuando antes no teníamos esa oportunidad, simple y sencillamente queríamos platicar o hablar con alguien, nosotros íbamos y hablábamos y nos era difícil. La tecnología ha venido a robarnos a mucho la felicidad, ha venido a destruir la familia, pero es porque nosotros también no nos damos cuenta quién está reinando en nuestra vida. Si la gracia de Dios inmerecedora nosotros la estamos ocupando
la estamos cultivando. Amén. Veo la palabra del Señor en Mateo 24. Dice que las cosas van a ser más difíciles cada día. En la palabra del Señor no veo que diga en Mateo que las cosas van a mejorar o las cosas van a estar mejor. Al contrario, dice que son principios de dolores. Es el momento que tú y yo empecemos a buscar de Dios y predicar la palabra, evangelizarla con la palabra. Hermano, no te canses de hablarle a quien tengas que hablarle. Solamente cada que vayas a abrir tu boca, pídele al Señor que te respalde para hablar a las personas, sea quien sea, hermano. No te limites. Siempre Dios te va a dar una oportunidad para poder abrir tu boca y bendecir la vida de personas que a veces tú no conoces, y con compartirle la palabra haces que conozcan a Dios, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que nos promete una vida eterna, que hay un Dios que va a hacernos heredar el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor Jesús que si así no fuera, Él no lo diría. Él se fue a preparar morada para nosotros, pero nosotros también debemos trabajar en esta tierra, hacer lo que nos corresponde. Hermano, hermana, gracias por tomarte el tiempo para ver este video. De verdad que lo hago con todo corazón, con toda la humildad del mundo. Como dijera Pablo, no pretendo saberlo todo. Yo diría, yo no sé nada, pero lo poquito que tengo, lo poquito que voy aprendiendo, hermano, te lo comparto. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado es que vivir bajo la gracia es algo muy bueno, es algo mejor para el ser humano. En Lucas 2:52 dice que Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, pero también hallaba gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces nos damos cuenta que siempre hay que permanecer, hay que buscar la palabra del Señor, hay que tener esos 3 puntos importantes que siempre se nos han dicho, que siempre se nos ha inculcado desde que nosotros tenemos la sana doctrina para hacer y heredar y prepararnos para el reino de los cielos, que son el ayuno, la oración y leer la palabra del Señor. En cierto momento un predicador, un pastor muy conocido, decía así, un pastor de la iglesia de la profecía a nivel nacional, decía así, que llegó un hombre a su iglesia. Este pastor era nuevo en el evangelio, era un nuevo pastor, y decía él que él admiraba cómo ese pastor se preparaba y el impacto que la palabra de Dios hacía por medio de él en la vida de los hermanos. Entonces él decía que se esmeró por atenderlo bien, por darle lo mejor a ese hombre, con el simple propósito de preguntarle y pedirle el secreto de cómo hacerle para que la palabra de Dios sea útil en la vida de él, cómo hacer que la palabra de Dios impacte la vida del ser humano a través de él. Y él, entusiasmado, él pensaba que le iban a decir algo muy impactante, que lo iba a dejar sorprendido, y no. Llegó el momento que estuvo a solas con él y le preguntó: pastor, quiero pedirte un consejo. ¿Cómo le haces para que la palabra de Dios impacte en la vida de los seres humanos? Y el pastor le dijo: fácil, 3 simples
cosas que son el ayuno, la oración y la palabra del Señor. Dice este hombre que quedó sorprendido porque él esperaba que le dijera algo, un secreto de cómo leer la palabra, de cómo estudiar la palabra, un secreto de sobrenatural o no sé qué buscaba este hombre, pero él nada más le dijo esto: